Vamos a retrasar el descanso porque necesito presentar a alguien que por primera vez hace su entrada a nuestras conferencias y es a Yanko de la República Dominicana, Yanko Ramírez. Él tiene una conferencia que se ha convertido en libro y él amablemente ha traído libros gratis en español e inglés. Creo que apenas le quedan algunos en inglés. Él hablará sobre eso. El origen histórico de la contramarca de la llave y sus distintos punzores. Gracias. Muchas gracias. Para mí es un honor que todos estén aquí presentes para presenciar lo que yo defino como mi pasión. El origen histórico de la contramarca de la llave y sus distintos punzones en la isla española. Vamos a comenzar. Lo primero que haremos es que viajaremos al pasado, en donde la historia de la humanidad misma nos relata la necesidad ancestral de que nuestros antepasados marcaran los bienes, entre los cuales podemos mencionar objetos, utensilios. Aquí podemos ver, por ejemplo, podemos ver aquí lingotes o barras de metal e incluso los animales. Por esto, no consideramos extraño el hecho de que una práctica tan utilizada se extrapolara a un bien de tanta relevancia como lo es la moneda para nosotros. La moneda es, hasta el día de hoy, el medio de cambio por excelencia, de tal manera que no quedaría exenta a tales marcas o contramarcas. Con el descubrimiento de América inicia la suplantación cultural y socioeconómica de los aborígenes de la América, y con ello se introduce la moneda como medio de cambio al Nuevo Mundo. Esto trae consigo siglos de conocimientos y prácticas que se utilizaban en la península ibérica, o sea, llámese España, y que se traerían aquí, y una de esas prácticas es el uso de las contramarcas. Sí, las contramarcas. Contramarcas que tiempo después, en el año 1577, se utilizaría con forma de un punzón de llave de estilo gótico para contramarcar los viejos cuartos columnarios de Santo Domingo. Pero entonces surge una pregunta interesante. ¿Por qué utilizar la figura de una llave gótica para contramarcar estos viejos cuartos columnarios? Hablo de cuartos columnarios porque no existe ningún otro cuarto en Santo Domingo que posea columnas de Hércules. Es un solo. Y así nos entendemos claro, ¿verdad? Ok. Entonces, la razón es la siguiente. El blasón que se le otorgó a la ciudad de Santo Domingo el 7 de diciembre del año 1508 por Fernando II de Aragón, el católico, posee una llave de estilo gótico en su centro. ¿La observan ahí? Esa llave representa el hecho de que la ciudad, desde sus inicios, es el punto principal de administración, abastecimiento y partida de todas las expediciones a nuevas tierras americanas. Por tal razón, y en la documentación antigua versa que en fecha tan tardía como el 12 de diciembre del año 1540, el puerto de Santo Domingo se consideraba como la llave de todas las Indias occidentales. Surge una segunda pregunta en el ámbito numismático que nos compete a todos, y es la siguiente. ¿Es la contramarca de la llave la primera contramarca de América? Si bien es cierto que durante muchísimo tiempo se habló de que la primera contramarca utilizada en la América era la contramarca de la llave, hoy en día, gracias a las investigaciones del numismático y experto maestro Jorge Proctor, que está aquí presente y nos honra con su presencia, sabemos que no es del todo así, lo que me lleva a discrepar de una aseveración como esta tan generalizada. Las primeras contramarcas que se utilizaron en la América son las siguientes. P gótica, aquí, ¿la ven ahí? P gótica, C gótica en relieve porque sube hacia arriba, y esta que es bastante rara, flor con puntos en los pétalos. ¿Cuál era el objetivo de esas contramarcas? Sencillo, estos reales circulaban a razón de 34 maravedíes por real en la España. Sin embargo, para poder incidir o entrar en la América, necesitaban ser revaluados con una marca para que pudieran circular a razón de 44 maravedíes por real. Estas marcas se colocaron en las casas de fundición circa 1530. 1530, no teníamos seca todavía. México empieza en el 36 y Santo Domingo inicia en el 42, aunque su cédula real es autorizada en el 36, la de Santo Domingo también. Bien, entonces, estas, sin lugar a dudas, son las contramarcas más antiguas que se conocen en monedas en América. Y es importante que eso se sepa. Ahora vamos a pasar a lo que es
la presencia de la contramarca de la llave en obras e investigaciones numismáticas. Vamos a mencionar aquí las más relevantes. El primero que habló de la llave en una obra fue Edward Long en el año 1774, con su obra History of Jamaica, la historia de Jamaica. Su artículo se basó en monedas que se encontraron en Spanish Town, en Jamaica, cerros adyacentes y en toda Jamaica. Habían varias monedas que tenían contramarca de llave y él fue la primera persona que aportó un dibujo de la morfología del punzón de la llave. ¿La pueden ver aquí? Esa es la forma que va a tener el punzón de la llave. Luego nos trasladamos a Estados Unidos y tenemos al señor James Carson Brevoort en el año 1881, en donde, basado en la colección del neoyorquino John Boyd Thatcher, hace un estudio en el cual menciona que en esa colección habían 3 monedas con contramarca de llaves, 2 de ellas visibles y una parcialmente visible. Esta persona es el primero en aportar un grabado a tamaño exacto de la moneda. Obsérvenlo ahí, cuarto columnario. ¿Ven las columnas que lo mencioné? Cuarto columnario, y miren qué bonita la contramarca de la llave. Preciosa. Además, James Carson Brevoort es el primero en adjudicar la contramarca de la llave a Santo Domingo, pero con un problemita, que no presentó ningún documento que sustentara su aseveración. Y la historia no es lo que se dice, sino lo que se demuestra. Entonces, luego de James Carson Brevoort, nos vamos a la madre patria, a España, y tenemos a Antonio Vives. Antonio Vives publica un artículo titulado La Seca de Santo Domingo, el cual decía que en España había pasado completamente desapercibida, pero que existían algunos españoles que tenían bastante moneda de Santo Domingo en sus colecciones. Su aporte principal es que aportó la primera fotografía. Observen aquí, dibujo, primer grabado y primera fotografía. O sea, es interesante. Ahí pueden ver la contramarca de la llave en un maravedí de Santo Domingo. No se ve muy bien porque el libro es bastante antiguo, es del 1899. Ya ustedes se pueden imaginar que en ese momento no había tanta nitidez en las imágenes. Correcto. Luego de aquí, tenemos a una persona que yo aprecio demasiado. Lástima que no lo pude conocer. Pero es el ilustre José Toribio de Medina. Todos sabemos quién es José Toribio de Medina. José Toribio de Medina, con su obra monumental, Las monedas coloniales hispanoamericanas, es la primera persona que presenta el documento que versa de que la contramarca de la llave, sin lugar a dudas, se colocó en el circulante de la isla española. Él descubre el documento, pero no solamente descubre el documento. Él tenía información del artículo de Vives que mencioné anteriormente, del 1899, y es la primera persona en enlazar la documentación con la evidencia numismática de la foto. Entonces demuestra de manera irrefutable y certera que la contramarca de la llave es de Santo Domingo. A diferencia de Brevoort, que no mostró pruebas, Medina sí muestra pruebas. Y es como se hace la historia, con pruebas. No es hasta 6 décadas después que un artículo extremadamente interesante, extremadamente raro, lo descubrí investigando en cantidad, es ese artículo que ustedes ven ahí, de R.B. Barker. Casi no se menciona, fue publicado en Londres en el año 1978, en inglés, por la casa subastadora Spink & Sons, que tenía una revista, un circular, que hacían publicaciones. R.B. Barker basó su estudio en tesorillos que se encontraron en Wynn Estate, St. Catherine, y en Seven Estate, Clarendon, Jamaica. Se encontraron varias monedas de cobre, no eran de cobre, eran de vellón, pero eso es lo que dice el artículo, con distintas contramarcas, y dentro de esas contramarcas habían contramarcas de llave. Pero él tiene algo muy importante, que es la primera persona que menciona que por lo menos existen 6 punzones distintos de llave. Y basado en él, vamos a decir, es que me inspiro para hacer mi trabajo, que hablo de los punzones más adelante. Pero no solamente se queda ahí. ¿Recuerdan que mencioné a un Edward Long al principio, de 1774? Pues surge otro Edward Long en 1979 con el mismo nombre, oigan bien, publicando un artículo en 1979, un año después de Barker, y adivinen, es una copia fiel al carbón del artículo de Barker traducido del inglés al español. No tengo que explicarle lo que significa eso porque todos aquí sabemos lo que yo quise decir. Antes se creía que el artículo de Long era lo último, porque era el que mencionaba que habían 6 punzones diferentes de llave. Para mí fue muy decepcionante para mí.
Aquí salimos de lo que es las obras numismáticas de mayor relevancia que hablan de la contramarca de la llave y entramos a lo que es los antecedentes y el contexto histórico de la contramarca de la llave. Y lo primero que deben de saber es que la Casa de la Moneda de la Isla Española se instauró en Santo Domingo en el año 1542, empieza sus funciones. Empieza acuñando moneda de vellón y plata, pero dentro de las denominaciones de vellón acuña una pieza muy particular, que es la moneda de 4 maravedíes o cuartos. Yanco, pero ¿y por qué le llaman cuartos? Los dominicanos le llamamos al dinero cuartos, y la razón es porque en documentación antigua se versaba de que los españoles hicieran negociaciones en monedas de a cuartos, refiriéndose a los 4 maravedí. Hoy los dominicanos al dinero le llamamos cuartos. Estos cuartos colunarios son los protagonistas de esta historia de la cual les voy a hablar. Resulta que estas monedas, desde que se empezaron a acuñar, salían febles desde la seca, bajas de peso, y eso causó revuelo, quejas y reclamos en la población. ¿Por qué? Porque no la querían aceptar y los comerciantes se aprovechaban del tema y la querían aceptar por un maravedí. Cuando la moneda tenía valor facial, observen aquí, tenía valor facial de 4 maravedí. Miren aquí una tipología con 4 romanos, lo pueden ver ahí, ¿verdad? Sí. Y miren aquí la otra tipología con 4 arábigos como el que utilizamos hoy en día. O sea, la moneda tenía valor facial de 4, pero circulaba por 1. ¿Y qué pasó? Cogió mala fama, la población empezó a llamarle la mala moneda. Esa moneda se devaluó tanto, señores, que según algunos documentos llegó a circular por menos de la tercera parte de una blanca. Pero recuerden que hay mucha gente que dice cosas en la historia, pero debemos de buscar que se repita por otro lado para saber si es cierto, porque no sabemos si está matizado por una forma propia de pensar. Solamente lo dice una sola persona, pero varias personas dicen que circuló por un maravedí. ¿Qué sucedió? Bueno, que fue la disminución malintencionada del valor primitivo de la moneda. ¿Por qué? Porque los comerciantes de la época se aprovecharon y querían recibirla más barata de la cuenta, aún sabiendo que la moneda en valor metálico tenía más de un maravedí. Y pasó lo siguiente: con carácter de urgencia y sin consultar con el monarca Felipe II, el presidente de la Real Audiencia, González de Cuenca, Gregorio González de Cuenca, toma la decisión de contramarcar con la figura de una llave, mírenla ahí qué hermosota, qué grandota, ¿la ven? Mírenla aquí, para revaluar estas monedas que ya les expliqué que estaban circulando ¿por cuánto? Por un maravedí, ¿verdad? Ahora la revalúa con la contramarca a 2 maravedí. Y se supone que eso va a ser beneficioso para todo el mundo, ¿verdad? Porque si yo tengo una moneda que vale 1 y me la revalúan a 2, yo tengo 10 pesos, voy a tener 20. Resulta que no fue así tan lindo como suena. ¿Qué es lo que nadie menciona de la contramarca de la llave y que está en una carta historiada del 30 de junio del año 1577 por el deán de la Iglesia Católica, Pedro Duque de Rivera? Ahora lo vamos a ver. Se menciona que se realizaron ensayos a las piezas a forma de pesquisa para determinar cuál era su valor metálico, ¿verdad? Y se determinó que tenía un valor de 2 maravedí. Ya sabemos por qué le pusieron 2 maravedí con la contramarca de la llave. Además de eso, se recolectaron 156,000 pesos en monedas de a cuarto. Que conste, un peso es igual a 112 monedas de a cuarto, que es igual a 448 maravedí, que es un aproximado de 450 maravedí, que era lo que valía el peso. O sea que son muchos cuartos, son bastantes. Entonces, además de eso, y lo más interesante, cuando se recolecta la moneda, ¿dónde ustedes creen que se lleva la moneda? Se lleva al Palacio de la Real Audiencia. Creo que ustedes estuvieron por el Museo de la Casa Real, ¿es correcto? Bueno, ahí se llevan las monedas para contramarcarse. Eso no se dice. Se contramarcan, o entendemos que se contramarcan, en un lugar que se llama la Tesorería o la Real Hacienda, que está dentro del mismo edificio. Y se contramarcan específicamente en Semana Santa de 1577. ¿Y por qué ustedes creen que el deán de la Iglesia Católica estaba mandando carta? ¿Usted sabe lo que dice el deán? Que la gente no se confesó y que el gato ordinario faltó. Pero no solamente eso. El deán dice, oiga bien, que la gente nada más maldecía y maldecía y maldecía por la decisión que había tomado el presidente. ¿Qué sucedió? Que este proceso de contramarcado solamente duró 8 días. Y en el 8º día, supuestamente, las autoridades, ¿saben lo que dicen? Ay, cometimos un error. Ahora decretamos que todas las monedas que revaluamos con la contramarca de la llave de 2 maravedí vuelvan a valer 1 maravedí de nuevo. Y usted sabe qué dijo la gente, pero esto es insólito. Y se querían comer entonces al presidente de la Real Audiencia. Ya ustedes pueden saber la turbulencia que eso creó en esa época. Había tanta crisis, señores,
que la gente hacía negocio en cédulas y en libranzas, en recibos, porque no había dinero. Y los mercantes no querían venir a la isla, porque ¿a qué va a venir un mercante aquí si no hay dinero? A nada. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, estos son los detalles más interesantes. Y en 1583, desde 1577, cuando se contramarcó, hasta 1583, esa moneda devaluada circula a razón de un maravedí otra vez. Hasta que el monarca Felipe II, en el año 1583, 6 años después, envía una real cédula ordenando que la moneda contramarcada o sin contramarcar circule a razón de 2 maravedí. Yanko, pero tú estás hablando de moneda contramarcada y sin contramarcar. Sí. ¿Por qué? Porque como el proceso nada más duró 8 días, no toda la moneda que se llevó se pudo contramarcar. Y entonces tuvieron que devolver moneda con contramarca y sin contramarca. Y como el monarca sabía eso, por eso manda la real cédula de esa manera. Ahora vamos a pasar a la parte que más me apasiona y que quiero que les guste, porque andamos buscando nuevos coleccionistas de moneda de Santo Domingo, que es la clasificación de los punzones con forma de llave que se utilizaron en Santo Domingo. Lo primero que tenemos que saber es que el estudio yo lo hice basado en más de 250 ejemplares, todos cuartos columnarios de Santo Domingo encontrados en el país y todos contramarcados con la llave. Traté de que los ejemplares que escogí fueran ejemplares que no tuvieran roturas en el punzón, que no tuvieran desgaste, que no tuvieran corrosión, para tratar de evitar conclusiones erróneas, ¿verdad? Y algunas confusiones. Pero antes de entrar en materia, lo primero que ustedes tienen que conocer es cuáles son las partes principales de una llave. Una llave tiene 3 partes principales: empuñadura, ojo o cabeza. Es lo mismo, son sinónimos, por donde usted sostiene la llave. Tija, la parte que se extiende de la empuñadura hacia el otro extremo. Y paletón, la parte que sale de la tija hacia abajo. Entonces, ¿qué se hizo? Se tomaron medidas con un pie de rey y se expresaron en milímetros, en valores aproximados. Además de que se notó discrepancias significativas en cuanto a la forma de la empuñadura. ¿Se recuerdan que ahorita les dije que el cuarto columnario era el protagonista de la historia de la llave? Pues aquí la protagonista es la empuñadura. Y grábensela aquí, porque ahora van a entender el porqué. Luego de que tomamos las medidas, le asignamos las iniciales KPV. ¿Qué es KPV? KPV son las primeras letras de las palabras en inglés Key Punch Variant, variante de punzón de llave. Y en adición le colocamos números decimales. O sea, ascendente, 1.0, 2.0, 3.0. Entonces, a continuación, la clasificación. KPV 1.0. Todo lo que está ahí tiene medidas, pero vamos a observar. ¿Quién le dije que era la protagonista? La empuñadura, ¿correcto? Ok, empuñadura. La empuñadura tiene forma de rombo. Un rombo tiene todos sus lados iguales, pero sus lados son arqueados. ¿Lo pueden ver? Arqueados. Mírenlo aquí, arqueados. Ok. Esta es la variante que posee mayor tamaño de longitud de punzón. ¿Qué es la longitud de punzón? La medida que existe de un extremo a otro extremo. Tiene 10.25 milímetros. Con los folletos que traje, de los cuales les voy a regalar, la van a poder asociar y si no, entren a las memorias y ahí van a poder darse cuenta que esta es la más grande. Bueno, KPV 2.0. KPV 2.0 guarda similitud con la forma de la empuñadura. Observen. Pero ¿dónde está su diferencia principal? Que todos los elementos son más pequeños. Fíjense que tienen 8.75 milímetros de tamaño. Entonces es un punzón distinto. KPV 3.0. Recuerden que KPV es Key Punch Variant. Ok, KPV 3.0. Guarda similitud, lados arqueados en la empuñadura, lados arqueados. Todos sus partes son más pequeñas que las dos anteriores. 8.25, miren, observen. 8.75, ven, 10.25. Es más pequeña que las dos anteriores, pero además tiene una característica muy particular a la cual le hemos llamado en el estudio paletón extendido. ¿Por qué paletón extendido? Porque esa vertical que ustedes ven ahí, la que sale de la tija, ¿la pueden observar? Sí. Ok, esa vertical que está ahí se extiende más de lo normal hacia abajo. Miren, observenla aquí. ¿La ven? Ahora miren en las de atrás. Ok, aquí. ¿La ven cortitica? Aquí. Miren en las de atrás. ¿La ven aquí cortitica también? Paletón extendido le llamamos por esa razón. Es una característica muy singular. KPV 4.0 posee similitud en paletón extendido. Mírenlo aquí, bien largo, ¿lo notan? Pero tiene una diferencia sustancial en la protagonista.
La empuñadura, los lados ya no son arqueados, son rectos. Cambia, es otro punzón. Y esto es la magia de los punzones. La observación es la madre del conocimiento científico. KPV 5.0. KPV 5.0 es muy diferente a todo lo que había visto anteriormente, porque posee líneas rectas en los vértices que se forman en la empuñadura. ¿Pueden observar vértices aquí? Sí. Miren las líneas rectas. Inmediatamente, aunque ustedes no observen ninguna de las medidas de las otras partes de la llave, ya saben que es un punzón distinto. ¿Por qué? Por la forma de la empuñadura, que es la protagonista. KPV 6.0. Aparentemente KPV 6.0 tiene rastros, mírenla aquí, de la variante anterior de las líneas, pero su diferencia principal es que es de mayor tamaño. Tiene 9.15 milímetros en la longitud de punzón, mientras que el anterior tiene 8.06. KPV 7.0. Me recuerda a mi hija y le voy a hacer la historia de por qué. Mi hija, que es Isis Alexa se llama, es la luz de mis ojos, me dice: papi, la empuñadura se parece a una cometa para niños. Y yo, esta muchacha, de verdad, qué fuerte. Parece que va a ser numismática. Resulta que la empuñadura es un trapezoide simétrico. Lo pueden buscar. Es una figura geométrica en la cual sus lados contiguos son iguales, más no sus lados paralelos. Fíjense que ese paralelo con ese, pero este es más largo. ¿Lo notan? Y este es más corto. Es extremadamente rara. De 400 ejemplares, el trabajo yo lo hice con más de 250, ¿verdad? Pero yo tengo más. Solamente hay 2. Entonces es muy rara. Continuamos. KPV 8.0. Yo no tengo que decir lo que tiene KPV 8.0 porque ustedes son expertos. Ya ustedes toditos aquí son expertos. Tenemos una línea diagonal en el centro de la empuñadura que no aparece en ninguna de las otras variantes. Entonces, si ustedes quieren, no miren las medidas, porque es que por la simple forma de la empuñadura ya usted sabe que es diferente. Entonces continuamos. Pero aquí pasa algo interesante. Tenemos la misma línea en la empuñadura, pero ya no tenemos vértice. Observe que ahí se forma un vértice, ¿lo ve? Sí. Pero aquí no, aquí es redondeado. ¿Y por qué es redondeado? Bueno, aquí tenemos un experto en la sala que se llama el señor Glenn Murray, el cual me enseñó a mí que los punzones, cuando se parten o se fracturan, se retocan. ¿Por qué ponemos 8.1 y no vamos en orden ascendente como íbamos anteriormente? Porque es una subvariante del punzón anterior. Al ser una subvariante, ¿qué fue lo que pasó? Se retocó la empuñadura, miren. Aquí forma un vértice y ese vértice va a provocar que esa línea interna se alargue más. Miren, esa línea tiene 3 milímetros, ¿lo ven ahí? Pero observen ahora aquí, la línea se ve disminuida porque está redondeado y le reduce el espacio a la línea. Entonces tiene 2.69 milímetros. Es una subvariante. Y para terminar, la más rara del estudio completo es esta. Cabeza redondeada, ¿lo ven aquí? No tiene línea en el centro. O sea que no es esta, ¿verdad? Ok. Pero sin embargo, es la variante más pequeña que hemos podido catalogar en este estudio, con una longitud de punzón de 7.75 milímetros aproximadamente. Todos los valores son aproximados, señores, porque miren, eso es bastante pequeño. Y yo tuve que tomar las medidas hasta 6 veces para poder lo más exacto posible. Pero otra cosa, la moneda es especial, Damaris. ¿Por qué la moneda es especial? La moneda tiene un punzón distinto en el reverso. Miren la empuñadura aquí abajo como forma vértice, ¿la ven? Dígame que la ven, porque yo la estoy viendo. ¿La ven aquí? Forma vértice, pero aquí no forma vértice, aquí es redondeada. ¿Qué entiendo yo que pasó teóricamente? Porque yo no estaba ahí, ¿verdad? Ok. Aparentemente la persona que estaba dando el golpe dio con un punzón maltratado que no marcó completo. Fíjese que no se ve la tija muy bien, ni se ve el paletón. Y al ver que no marcó bien, ¿qué hizo? Giró la moneda del otro lado, cogió otro punzón, ¡tan! Y le dio el golpe. Y ese producto se llama KPV 9.0, que es la redondeada que se ve perfecta. Es una moneda especial porque es una moneda que tiene 2 punzones distintos en la misma moneda, pero hay algo lamentable. Como no puedo ver ese punzón completo, no puedo encajarlo en ninguna de las variantes que mencioné anteriormente. Porque hay varias que tienen la misma cabeza. Entonces no puedo encajarla. Para concluir, debo decirle que este estudio no es del tipo concluyente
en cuanto a la cantidad exacta de punzones que se utilizaron con forma de llave en Santo Domingo en el año 1577, sino más bien un estudio observacional de una cantidad significativa de ejemplares y que actualmente tengo 4 variantes diferentes más. Entonces, esta catalogación se va a ver enriquecida en el futuro porque voy a hacer otro trabajo. Y hasta aquí mi charla. Muchísimas gracias. Claro. Sí. Santo Domingo es Santo Domingo. En Puerto Rico se dice Ponce es Ponce y lo demás es parking. Y aquí ha demostrado él que Santo Domingo es único. Así que todo comentario y preguntas con él. Dígame, Hilton Lucio. Yanko, primeramente, muchas gracias por el entusiasmo y energía de la presentación. Yo pensaba estar en un partido de fútbol en algún momento. Un aplauso para Hilton, un aplauso. Para vos. Con un periodo de reciclaje tan pequeño, no hay falsificaciones, ¿o hay? Como el periodo del contramarcado fue por tan poco tiempo, 8 días, según la carta de Pedro Duque de Rivera, el deán de la Iglesia Católica, es muy difícil que exista una falsificación de época. Lo que yo sí sé es que como un punzón es el trabajo arduo de un tallador que lo hace de manera manual o artesanal, no hay manera de que haya un punzón que sea exactamente igual al otro. Porque no es con máquinas que lo hacen, es a mano. Entonces las medidas van a tener discrepancias significativas y las formas. Aparentemente sí tenían varios punzones a mano porque también les voy a decir algo. El contramarcado fue con carácter de furia y se recogió toda la moneda. Como tenían mucha moneda para contramarcar, tenían que tener varios punzones ahí porque si uno se maltrataba, entonces cojo el otro inmediatamente. O sea que no creo que existan falsificaciones. Ahora bien, con este estudio, ustedes saben que va a ser publicado y los falsificadores están a la hora del día. Ahorita ven esta charla y dicen, él dijo que esta es rara, vamos a hacerla. Yo siempre tengo un as bajo la manga para no enseñarle todos los falsificadores. A mis amigos sí. Gracias. Yanko, felicidades. Gracias. Quería hacerte una pregunta técnica. ¿Cómo carajo hiciste para fotografiar y medir las llaves? Eso deberías de preguntárselo a mi esposa, que me veía todos los domingos sentado en un escritorio con una lupa y una luz. Y me decía, te vas a volver loco. Y yo, tranquila, que loco es aquel que vive en su propio mundo, Nicolás Jacopoulos. Alan. Que sobreviven hoy, que se conocen, la mayoría son con contramarca o sin o... Buenísima pregunta, tú siempre me sorprendes. Sí. Mira lo que pasa. Hay tesorillos que se enterraron antes del 1577 y personas que murió y dejó su dinero enterrado. Esas monedas no tienen contramarca. Pero hay monedas de las que devolvieron a los 8 días, ¿se acuerdan que lo mencioné? Sí. Que también se devolvieron sin contramarcar. O sea que hay con contramarca y también hay sin contramarca. Una pregunta que me hacían, ¿y por qué entonces esta moneda tiene contramarca y esta no? Señores, duró 8 días y a los 8 días dijeron que habían cometido un error. Y volvieron a poner la moneda en circulación a razón de un maravedí. Por eso tenemos tanta con contramarca como sin contramarca. Esa es la respuesta a tu pregunta. O sea, la proporción es más o menos mita y mita. No. Hay más monedas sin contramarca que con contramarca. O sea que desde el punto de vista del coleccionismo, las que tienen contramarca de la llave, independientemente de qué variante sea, serían, digamos, más coleccionables. Los últimos punzones, el trabajo está colocado, organizado, de la más común, se me pasó decirle eso, a la más rara. Por eso ustedes recuerdan que yo dije la última es la más rara. Ok. A partir de la que tiene la forma de cometa para niños, que es jocoso y se acuerdan, ¿verdad? De ahí para allá todo es raro. Eso no aparece. Eso es muela de gallina, como decimos los dominicanos.
¿Alguien más? Te felicito por el trabajo excelente. Muchas gracias. Mi pregunta, todos sabemos que estas piezas con contramarca y sin contramarca circularon en el área del Caribe libremente. ¿Has hecho algún estudio con respecto a la posibilidad de que algunas de estas piezas que salieron de Santo Domingo sin contramarca hayan sido contramarcadas con la llave en otros lugares fuera de Santo Domingo? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque la orden que se dio fue para utilizar la llave en Santo Domingo. Y las contramarcas siempre tenían un carácter singular del lugar donde se colocaban. Por ejemplo, en Jamaica se utilizó el ancla, se utilizó la S. ¿Entiendes? Ahora bien, yo sí sé que salió moneda contramarcada con llave de aquí para Jamaica. ¿Por qué? Porque tenemos monedas con llave y con ancla en la misma moneda. Tenemos monedas con llave y con S, que es Isla de Santiago, como se llamaba la isla de Jamaica primero, juntas las dos contramarcas. Pero sin embargo, tú te vas a Cuba y tú encuentras la contramarca de la Roseta de Cuba, la cual es muy rara, y la encuentras sola, la encuentras sin contramarca. Quizás los envíos se hicieron antes de que se contramarcara con la llave a Cuba. No se sabe, es una suposición porque no hay un documento que lo pueda demostrar. Y vuelvo y repito, la historia no es lo que se dice o lo que se opina, es lo que se demuestra con los hechos. Por eso, Glenn Murray y Jorge Proctor y todos los que están aquí, que somos historiadores, son tan buenos porque ustedes ponen los documentos ahí. Y los admiro a todos y es un placer para mí inmenso que estén aquí viendo mi trabajo porque yo soy novato, yo estoy empezando. Gracias. O sea que, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Bien. Foto. Este man está orgulloso porque hablabas tanto de este tema. Está apretado ya. Siempre estaba preguntando eso. Semana que mire para acá.